Sean bienvenidos mis niños nuevamente a esta clase dominical del manual Ven Sígueme. La clase de este día se titula Lo que viene de arriba es sagrado. Muy bien, lo que viene de arriba es sagrado, y el título de la clase se encuentra en Doctrina y Convenio 63-64. Veamos qué dice el Señor al respecto. Dice: recordad que lo que viene de arriba es sagrado y debe expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu. Y en esto no hay condenación, y mediante la oración recibiréis el Espíritu. Por tanto, si no hay esto, permanece la condenación. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor en este versículo a través del profeta José, mis niños? Que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Todas las cosas que vienen de arriba, o sea, de los cielos, son sagrados. Por eso debemos tomarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, porque las cosas de Dios son sagradas. No tenemos que tomarlas livianamente. O de otra manera, mis niños, no usar el nombre de Dios en vano, como nos enseñó el Señor cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y en el Éxodo, cuando le dio los mandamientos en el monte Sinaí, uno de los mandamientos que le dio a Moisés para aplicarlo a cada uno de sus hijos, se encuentra en el libro de Éxodo. En Éxodo 20 el Señor le dijo a Moisés, dice, Éxodo 20, dice, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. De manera, mis niños, que el Señor no nos tendrá por inocente si estamos profanando su santo nombre. Debemos, mis niños, ser reverentes cuando tratemos el nombre de nuestro Dios. No usarlo en chistes, no usarlo, mis niños, en cosas ociosas, porque recordemos que esto es abominable para nuestro Padre Celestial. Y el Señor nos enseña que las señales vienen por la fe. ¿Qué quiere decir esto, mis niños? Que no vamos a pedirle señales al Señor antes de que no hayamos ejercitado nuestra propia fe. Y el Señor nos enseñó en Doctrina y Convenio 63, 23. Dice el Señor: mas a quien guarde mis mandamientos, concederé los misterios de mi reino, y serán en él un manantial de aguas vivas que brota para vida eterna. De manera, mis niños, ¿a quién le muestra el Señor los misterios sagrados? Aquellos que guardan sus mandamientos. Por eso en la antigüedad nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas para que aquellos que no estaban guardando su ley no las entendieran. Y por eso dijo que Él nos concederá, Él dice, les concederá el misterio de mi reino. ¿Cuáles son aquellos misterios del reino de Dios, mis niños? Aquellas promesas, aquellos pactos, aquellos mandamientos que Él nos hace entender y comprender de acuerdo a nuestro Espíritu Santo y que se encuentran en las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 4 y versículo 14, nos enseña algo acerca. Dice, mas, dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brotará para vida. ¿Qué significa esto, mis niños? Cuando nosotros hemos recibido el evangelio verdadero y a través del Espíritu Santo hemos obtenido un testimonio, no tenemos necesidad, mis niños, no tenemos sed de la palabra de Dios, que venga
de otros que no son llamados por Dios para predicar el Evangelio. Eso es, mis niños, lo que el Señor nos quiere decir, que cuando recibimos la doctrina correcta, la doctrina sin mezcla, la doctrina pura y sin mácula como predicó Santiago el apóstol, no tenemos necesidad de escuchar otra palabra que no sea la que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Además, el Señor nos enseñó en el libro de Mateo, también en Mateo 13:11. Dice, y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no le es concedido. ¿Por qué dijo esto el Señor, mis niños, al pueblo cuando Él estaba en su ministerio terrenal? Porque Él estaba contando la parábola de la semilla. Entonces le dijeron los discípulos, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Solo quien esté guardando la ley de Dios ha tenido la bendición de conocer los misterios de nuestro Padre Celestial. Porque en la Santa Biblia, mis niños, hay misterios escondidos que solo se pueden discernir a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que recibimos cuando nos bautizamos y se nos confiere a través del santo sacerdocio por la imposición de manos. Muy bien, entonces también el Señor nos enseñó en el libro de Apocalipsis. El Señor, cuando nosotros guardamos los mandamientos, nos bendice grandemente. Y vamos a ver qué nos enseñó en el libro de Apocalipsis 22:14. Vamos a ver qué nos enseña el Señor en el Apocalipsis 22:14. Y que son las bendiciones para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Como dijo el Señor, si guardáis los mandamientos de Dios, Él me enseñará sus verdades. Vamos a ver qué verdades vamos a aprender este día en el libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Es una gran bendición, mis niños, podernos esforzar para guardar los mandamientos de Dios, para que tengamos la bendición de tener el derecho al árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida, mis niños, que nos enseña en el libro de Mormón? Cuando el profeta Ley vio de aquel delicioso fruto en el árbol de la vida, mis niños, es la palabra de Dios y el fruto es su amor. Cada uno de ustedes goza del amor de nuestro Padre Celestial. Esforcémonos, mis niños, por guardar los mandamientos de Dios, para que podamos entender y comprender los misterios que se enseñan, mis niños, en el libro de Mormón, en la Biblia y en Doctrina y Convenio que estamos estudiando este año. Hay misterios escondidos que solo los podemos entender y aprender por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos enseñó en esta sección 23 algo bien especial. Y quiero decirles que esta declaración recibida por revelación del Señor al profeta José Smith, lo hizo en un momento que todos los miembros de la iglesia restaurada
cuando estaban saliendo de Ohio hacia Missouri, allá había unos que se habían apartado de la fe. Había muchos mis niños que estaban pidiendo señales para creer que la obra restaurada era verdadera. Por eso el título de la clase, y dijo el Señor, lo que viene de arriba es sagrado. No debemos pedir milagros antes de tener la fe. Quiero decirles, mis niños, que por la fe Noé construyó el arca en una época soleada, cuando no había ni señales de lluvia, ni nubarrones en los cielos. Por la fe salvó Moisés al pueblo de Egipto que estaba en cautiverio. Por la fe fueron hechos los cielos y la tierra a través del poder del santo sacerdocio. Y el Señor siguió enseñándonos, mis niños, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, lo que estábamos estudiando. Pero les voy a leer el prefacio de la sección 63, porque el Señor nos dio esta revelación. Dice, el profeta escribió lo siguiente como prefacio de esta revelación en estos días de la infancia de la iglesia. Un gran anhelo de recibir la palabra del Señor concerniente a todo asunto que de alguna manera se relacionara con nuestra salvación. Se dio la revelación cuando iniciaba la organización de la iglesia. Por eso dice que en la infancia de la iglesia había gran anhelo de conocer la palabra de Dios. Pero Él les enseñó además, mis niños, en el prefacio, dice, por recibir la palabra del Señor concerniente a todo asunto que de alguna manera se relacionara con nuestra salvación, y por ser la tierra de Sión el objeto temporal más importante del momento. Establecer Sión era el objeto más importante para los santos de la iglesia restaurada, para tener un sitio donde adorar al Señor. Pero quiero decirles, mis niños, que en esa época de la restauración de la iglesia fue creciendo y creciendo la iglesia hasta convertirse en el reino de Dios en la tierra. Hubo muchos que se congregaron de otras sectas para apoyar la iglesia restaurada. Había un hombre llamado Ezra Boggs. Ezra Boggs se unió a la iglesia porque vio al profeta José Smith, que le sanó un brazo a Elsa, una miembro de la iglesia, una converso, que ayudaba a mis niños en la obra misional allá en la iglesia restaurada. ¿Y qué sucedió, mis niños? Ezra Boggs se unió a la iglesia porque había visto la señal, porque había visto que había sido sanada Elsa Johnson. Y quiero decirles que Ezra Boggs pertenecía a otra secta y se unió para apoyar la obra del Señor por haber visto un milagro. Bendiciones cada uno de nosotros, porque estamos apoyando este reino de Dios en esta tierra sin antes haber visto milagro, porque primero tuvimos el testimonio que este es el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué sucedió, mis niños? Ezra Boggs se apartó de la iglesia y empezó a criticar al profeta José Smith. Ese es el resultado, mis niños. Congregarse a una iglesia, no por amor a Dios o por el deseo de servir, sino por haber visto un milagro. Por eso el Señor dice, la fe no viene por los milagros,
sino los milagros vienen por la fe. Yo tengo un gran testimonio, mis niños, y tengo fe que solo Jesucristo es mi sanador. Solo Jesucristo es el que dio la vida por mí, y a través de esta fe yo he visto los milagros de la iglesia restaurada. No solo como Ezra Voz, que vio que se le sanó el brazo a Elsa Johnson a través del santo sacerdocio. He visto los milagros por el poder del santo sacerdocio. Yo, mis niños, hoy estoy con ustedes compartiendo esta hermosa clase, porque por mi fe fui sanada de una enfermedad grave que adolecí en 1915 y nací de nuevo por el poder del sacerdocio. Por el poder del sacerdocio estoy aquí, aún en esta tierra, para servir a mi Salvador. Así es, mis niños, por la fe vienen los milagros. Yo soy un milagro de vida. Soy un milagro de vida, mis niños, porque estuve 3 días en coma interna en el hospital. Pero gracias al sacerdocio tengo el privilegio de vivir nuevamente en esta tierra para gozar de los misterios de Dios. Y el Señor nos siguió diciendo en Doctrina y Convenio 53, 58. Vamos a ver qué sucede cuando tomamos el nombre de Dios en vano. Dice, porque este es un día de amonestación y no de muchas palabras, porque yo, el Señor, no seré burlado en los últimos días. ¿Qué significa, mis niños? ¿Por qué Dios no será burlado? Porque nadie que haya aceptado este evangelio va a tomarlo livianamente, porque las cosas de Dios son sagradas. No vamos a estar hoy en la iglesia, mañana en el mundo, y mañana en la iglesia y hoy en el mundo. Eso no es obtener un testimonio. Dios no será burlado y a su debido tiempo nos pasará la factura. ¿Qué significa que Dios no será burlado, mis niños? Porque nosotros no vamos a llegar a la iglesia perdidos, solo llegar para buscar los apetitos de la carne. Necesitamos llegar para poder, mis niños, lavar nuestros vestidos y conocer los misterios de Dios. Y siguió diciendo el Señor, recordad que lo que viene de arriba es sagrado. Búsquense un hogar, mis siervos. Y eso enseñó el Señor. Mis niños, como les enseñé, debemos tomar las cosas sagradas con reverencia. Debemos guardar los mandamientos de Dios. Parte, mis niños, de tomar el nombre de Dios en vano, compartiré unas palabras de la fortaleza de la juventud en la página 20. El Señor nos enseñó que parte de no tomar el nombre de Dios en vano, debemos tener reverencia y tenemos que tener respeto por las cosas sagradas. Nos enseñó el Señor en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena. La forma en que te comunicas debe reflejar que tú eres un hijo o una hija de Dios. El lenguaje limpio e inteligente es evidencia de una mente brillante y sana. Cuando hablemos, mis niños, debemos utilizar un lenguaje sano,
No debemos utilizar lenguaje que profane nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. No debemos hablar con palabras soeces. Debemos hablar con palabras sanas, como dijo el Señor. Y también nos enseñó: utiliza siempre el nombre de Dios y el de Jesucristo con reverencia y respeto, como les estaba explicando. El hacer uso incorrecto de los nombres de la deidad es un pecado. Cuando ores diligentemente, dirígete a tu Padre Celestial en un lenguaje reverente y respetuoso. No utilices lenguaje ni gestos profanos, vulgares o groseros, ni digas chistes, ni cuentos sobre actos inmorales, ya que son ofensivos para Dios y para los demás. Recuerda, estas normas del uso del lenguaje se aplican a todas las formas de comunicación, incluso en los mensajes de texto, en un teléfono celular o al comunicarte por internet. Cualquiera que sea la forma, mis niños, de comunicarnos, debemos comunicarnos con palabras sanas, con palabras limpias, que no profanen el nombre de Dios, ni hagan constreñir el Espíritu Santo que hemos recibido. Vamos a ver qué nos enseñó el Señor en la Santa Biblia. Vamos a ver siempre en el libro de Éxodo, capítulo 23. Miremos que el Señor nos enseña en Éxodo, capítulo 23, las bendiciones de aquellos que guardan las leyes de Dios. Es algo bien especial. En el 23 y versículo 25. Veamos qué dice el Señor. Le dijo el Señor a Moisés, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él os bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué bendición, mis niños, cuando nosotros somos reverentes, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Él bendecirá nuestra agua, Él bendecirá nuestro pan y quitará toda enfermedad de entre nosotros. Esta es la palabra de Dios, mis niños, y yo testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Este día les motivo a cada uno de ustedes que se esfuercen, como me esfuerzo yo, por tratar de guardar los mandamientos de Dios y podamos conocer sus misterios escondidos para los incrédulos. Testifico con todo mi corazón que Cristo vive y que Él está a la cabeza de esta iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.